Saludos estudiantes de Comunicación Integral de la subárea Literatura Universal de cuarto grado. Hoy hablaremos del romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. Entre las características tenemos que el romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El espíritu creativo resultaba más importante que la estricta adhesión a las reglas de la sociedad. El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Por eso las obras suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos. El artista se refugiaba en sí mismo y se aislaba de la sociedad. La subjetividad era el movimiento que exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas. Representantes del romanticismo: Johann Wolfgang Goethe, considerado uno de los máximos representantes del romanticismo, así como su padre, puesto que Goethe fue el autor de la obra Cartas al joven Werther, libro publicado en 1774 por este autor alemán. Johann Schiller o Schiller, autor de la novela romántica Guillermo Tell y del poemario El caballero de Teutoburg. Este escritor y poeta alemán contemporáneo de Goethe es considerado también uno de los máximos representantes del romanticismo. Entre algunas de sus más importantes contribuciones fue la de ser fundador y parte bastante activa del grupo de románticos alemanes. Es decir, los alemanes también tenían su corazoncito. Víctor Hugo, conocido simplemente como Víctor Hugo, fue un poeta lírico, novelista, dramaturgo francés que se erigió como uno de los más importantes escritores de esta nación europea, así como uno de los autores románticos más importantes de Francia. Autor de Los Miserables y de otras grandes clásicos de la literatura. Víctor Hugo destacó por conjugar a la perfección la preocupación y el compromiso social con el alma romántica que recorría Europa. Johann Schiller, nuevamente lo volvemos a traer a mención. Él, casi contemporáneo con Víctor Hugo, también hizo grandes aportes a lo que fue la literatura romanticista, y como se pueden ver había entre alemanes, dado que Johann Schiller era un poeta alemán, Víctor Hugo era francés. Tenemos aquí la obra Les Miserables. Los Miserables es considerada una de las más grandes obras escritas en el siglo XIX, y en ella se puede hallar sobre el razonamiento del bien contra el mal, la típica lucha que comúnmente tendemos a ver: la justicia, la ley, lo político y hasta la religión. La historia comienza con el protagonista Jean Valjean, que escapa de la prisión al estar condenado por un crimen de manera injusta. Al poder escapar, vaga por las calles desamparado hasta que el destino le pone en la puerta del señor Charles Bienvenu. Él mismo lo recibe en su hogar el tiempo que desee. Lo que Valjean ignora es quién en verdad es este señor, sin importarle la buena acción que el señor Myriel hizo por él. Decide robarle media docena de cubiertos de plata mientras que su anfitrión dormía. Valjean abandona la casa en medio de la noche, pero para su mala suerte es apresado por la policía mientras intentaba huir. La policía lo lleva de regreso a la casa del monseñor Myriel, a quien le explican la situación, y para sorpresa del protagonista, el monseñor declara que no hay problema alguno, ya que él le había regalado esos cubiertos de platas. Al irse la policía del lugar, Myriel le da el consejo de que no siga robando y que enderece su vida en el camino del bien.
Al recibir esas palabras, Valjean da unas palabras de despedida y se marcha de la casa. Como si no hubiera escuchado las sabias palabras del amable monseñor, al día siguiente vuelve al hurto, pero este sería el último. A partir de este momento decides que es tiempo de regenerarse en total, o sea, regenerar su vida. Actividad domiciliaria. ¿Cuál cree que era el propósito de Víctor Hugo al presentar una historia desde el punto de vista de una persona como Jean Valjean? Vemos que Jean Valjean era una persona que no tenía proyectos en la vida y aparte de eso le gustaba ser amigo de lo ajeno y poco agradecido, visto que el monseñor lo recibió en su casa y ve la manera en que le pagó. Número 2. ¿Cómo se organiza el argumento del cuento El corazón delator? Sintetizando el siguiente contenido en este cuadro: inicio, nudo y desenlace. Van a investigar en internet, busquen todas las fuentes, van a buscar el cuento del corazón delator. Una vez que lo lean, realicen un cuadro donde van a colocar cómo es el inicio, el nudo, desarrollo, y cuál es el desenlace de esta historia. Igualmente en la actividad 1, pongan de manifiesto su punto de vista. ¿Cuál es el propósito de Víctor Hugo al presentar una historia desde el punto de vista de una persona como Jean Valjean? Entonces, muchachos, mucho ánimo, mucha letra, investiguen en internet. Sabemos que estamos en un momento bastante fuerte que atraviesa el mundo con esta pandemia y tendemos a distraernos con las noticias y nos preocupamos mucho por nuestro entorno. Todos estamos así ahorita. Mientras estamos en casita cumpliendo la cuarentena, vamos a realizar las actividades pertinentes. Indaguen en internet. Internet es una herramienta muy útil para lo que usted desee, sea educativo, sea de aspecto científico. Utilícenlo de buena manera y pónganse al día con las actividades, muchachos. Nos vemos en la próxima teleclase. Saludos y un fuerte abrazo.